Buenos días, maestro. Hoy le vengo a presentar acerca del tema 3 de la materia cálculo integral en aplicaciones de la integral. Mi nombre es Ángel Eduardo Lomelí Peña y soy de Ingeniería de Sistemas. Bueno, en este trabajo abordaremos acerca de todo lo visto en el tema 3 llamado aplicaciones de la integral de la materia de cálculo, siendo este un pequeño repaso de cada uno de los subtemas vistos en la materia. Hablaremos de la utilización del cálculo para calcular áreas con forma curva o poco convencional, que las fórmulas más simples no podrían. Los temas que nos ayudarán serán áreas bajo la curva o gráfica de una función, y entre gráficas, que son los que nos podrán ayudar a calcular el área de un plano. Luego está la longitud de curva, que como su nombre lo indica sirve para calcular la línea de la figura que está encima. Y también existe un método con el uso de integrales para calcular un sólido o una figura en el espacio o 3D por medio de los sólidos de revolución y, por supuesto, las aplicaciones de esto. El propósito de este trabajo es dar a conocer los temas mencionados anteriormente con descripciones breves y pequeños ejemplos para su mejor comprensión, con el fin de que este tema quede lo más claro posible sin saturar de tanta información, pero quedarnos con lo más importante, además de dar a entender el propósito y la existencia de estas integrales y la importancia que tienen con la ayuda de brindar en el día a día y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Desarrollo de temas. Primero tenemos el tema de áreas, que se divide en dos subtemas. El área. La integral es una excelente manera para calcular áreas bajo la curva, siendo esta fundamental para calcular áreas de formas o lugares de regiones que estemos utilizando, que otros métodos geométricos básicos sería imposible, o en dado caso inexactas. El primer subtema es área bajo la gráfica o curva de una función. El área bajo la curva representa el área delimitada por la función y los límites que definen los intervalos de la integral. Puede suceder que la función cambie de signo. Si la función cambia de signo en el intervalo, se considera el valor absoluto de este para calcular el área total. Es decir, se suman las áreas por encima y por debajo del eje X. A continuación tenemos un ejemplo. En este ejemplo la función es y es igual a x a la 2 menos 1 con los límites 1 a 3. Lo que sigue es tabular los límites. Tabulamos del 1 al 3, que son los límites, y según utilizando la función da que en el 1 es 0, en el 2 es 3 y en el 3 es 8. Luego se grafica, aquí como podemos ver, mientras x vale 1, y vale 0, mientras x vale 2, y vale 3, y mientras x vale 3, y vale 8. Luego después integramos la función era x a la 2 menos 1, queda como x a la 3 sobre 3 menos x. Luego nada más aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es el primer límite, el límite b, que en este caso es 3, reemplazado en la integral que ya tenemos, menos el límite inferior, que en este caso es 1, se le resta al límite 3 y da como resultado 6,6 unidades cuadradas. En conclusión de este tema, podemos decir que calcular áreas de formas o muy complejas o sencillamente un área con lado curvo es mucho más sencillo y eficaz por medio de este método de integrales, pero solo es un área desde un punto fijo, porque toca ahora hablar de áreas gráficas o curvas de funciones. El área de entre dos curvas es el área que está delimitada no solo por una curva y sus límites, sino que hace por medio de dos o más curvas, siendo este el área que se encuentra entre estas y solamente entre ellas, en lugar desde el eje X. Se calcula mediante la integral de la función, que se encuentra en parte superior de todas las demás funciones, y se le resta la función inferior y todas las otras que contenga dentro de los límites de integración definidos por los puntos de intersección de las curvas. Aquí tenemos un ejemplo donde f de x es x a la 2 menos 3 más 5 y g es 3 menos x con los límites de 0 a 3. Entonces tabulamos, nos da los puntos junto con los puntos de intersección y después graficamos, daría algo así. De 1 a 3 sería el área que está sombreada y la que tenemos que calcular. Entonces, para el paso 3, para eliminar el área de la curva inferior en la integral, lo que tenemos que hacer es restar la función inferior a la superior. O sea, a la superior le restamos la inferior, obteniendo una nueva función. Esta nueva función
lo que hacemos es integrarla y por último aplicamos el teorema de Barrow, el teorema fundamental de la regla de Barrow, el teorema fundamental del cálculo. Como un límite era 0, entonces 0 entre 0 multiplicado da 0, entonces nada más quedamos con el límite superior, que nos termina dando 6 unidades cuadradas. En conclusión de este tema, el área entre curvas es el cálculo complementario que le faltaba en el tema anterior. El poder graficar no solo a partir del eje X, sino a partir de otra curva es más útil de lo que parece, sobre todo a la hora de calcular áreas de porciones de terreno o de estados y países, entre otros. Luego seguimos con el siguiente tema, que es longitud de curvas. La longitud de curvas es una plana que se puede aproximar al sumar pequeños segmentos de recta que se ajusta a la curva. Esta aproximación será más ajustada entre más segmentos sean y a la vez sean lo más pequeño posible. Este sirve para calcular trazos o líneas y saber cuál de estas distancias, sin importar la forma o si son rectas o curvas. En algunos casos se puede aplicar al medir distancias de ríos o de carreteras en donde las líneas no son completamente rectas. A continuación se presenta el ejemplo. Tenemos de que y es igual a x a la 3 medios y la fórmula es integral de b sobre a, de a a b más bien dicho, de la raíz de 1 más derivada de y sobre derivada de x al cuadrado. Con los límites 1 a 2. Primero tabulamos, tenemos que estos son nuestros límites, luego graficamos y convertimos la función. Aquí, como podemos observar, termina en 3 medios de x a 1 medio, que es igual a 3 por raíz de x entre 2. Luego integramos las funciones ya convertidas y por último continuamos posicionando la fórmula y terminamos la integral. Aquí podemos observar de que después de hacer la regla de Barrow nos dio como resultado 2.09 unidades cuadradas. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es cálculos de volúmenes de sólidos de revolución. El cálculo de sólidos de revolución se encarga de determinar el área de una figura de 2D revolucionada a tal punto de que genera una figura en 3D. Son figuras tridimensionales obtenidas al girar una región plana alrededor de un eje de rotación. Los dos sólidos de revolución son importantes en cálculo porque nos permiten calcular volúmenes utilizando integrales definidas. Se puede aplicar métodos como el de estos sólidos, el método de discos o el método de arandelas para determinar el volumen de estos. Aquí tenemos un ejemplo donde las funciones es de que y es igual a x al cubo y y es igual a x, donde x se va a rotar en el eje de x con el valor de 0. Primero es igualar las funciones para identificar los puntos de intersección. X a la 3 es igual a x, por ende x a la 3 se pasa la x a la izquierda, quedando negativa. Luego se factoriza x multiplicado a x a la 2 menos 1, que es igual a 0. Entonces si pasamos lo que está entre los paréntesis, tenemos de que x, la primera x es igual a 0. Si pasamos la otra x, entonces nos queda como x a la 2 menos 1. Entonces pasamos el menos 1 a la derecha, dejando el x sola, y el 1 se transforma en positivo. Y aquí lo que hacemos es de que le sacamos raíz a ambos para poder eliminar el cuadrado de la x, dejándonos como resultado de que x2 es igual a 1 y menos 1, los límites. Pero aquí nada más vamos a utilizar el límite positivo, ya que la figura no tiene para atrás en la recta negativa. Después aplicamos la fórmula con despejes y límites obtenidos en los resultados. Aquí aplicamos la fórmula, que es pi por radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado inferior, que es la parte superior y la inferior la R mayúscula representa la curva superior, y el radio inferior es la curva inferior. Entonces nada más aplicamos de que x al cuadrado es la curva que pasa por encima y x es la que pasa por debajo. Entonces nada más las multiplicamos al cuadrado, como dice ahí, sacamos el pi porque eso nos será después, lo integramos y el resultado después lo terminamos multiplicando por pi, dándonos como 0.598 unidades cúbicas, porque ya no estamos hablando del plano sino del espacio. Aquí podemos ver la gráfica.
La línea que está curveada más exponencialmente hacia arriba es la x3, que queda por encima, mientras que la x queda por debajo, dando como resultado esta especie de cono cilíndrico. Este cono pues con un pequeño agujero en medio. En conclusión de este tema, podemos observar cómo el cálculo no solo se delimita en el área de 2 dimensiones, sino que puede hacerlo en 3 dimensiones, y a su vez el cómo logra generar cuerpos sólidos simplemente trazando una curva con la mitad de la forma similar del objeto y revolucionando, dando origen al nuevo sólido. En conclusión, como conclusión final, podemos decir que el cálculo es una herramienta fundamental para calcular áreas de cualquier tipo, tanto 2D como 3D, y sin importar el tamaño o la forma de la figura, con una exactitud impecable. Y podemos calcular áreas de muchísimas superficies, tanto chicas como masivas. A su vez también podemos crear nuestros propios sólidos con ayuda de las longitudes de curvas y los sólidos de revolución, así como poder proyectar de manera más visual los objetos, ya sean de la vida cotidiana o para calcular elementos en construcciones que necesiten un alto grado de percepción sin necesidad de hacer prototipos y gastar materiales. El cálculo es una herramienta muy poderosa que, si se sabe utilizar bien, puede facilitar el uso de creación de muchas cosas. Pues de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por esto. Lo dejo y que tengan muy buen día.